Hola, bienvenidos a Espacio Aquí y Ahora. El siguiente vídeo que voy a realizar se titula ¿Cómo funciona el inconsciente psicológico? En este primer bloque os voy a explicar dos aspectos, qué es el inconsciente o a qué llamamos inconsciente y por qué lo estoy llamando inconsciente psicológico. ¿Qué es el inconsciente? Imaginaros una situación en la que hago algo que no quisiera hacer o que dejo de hacer algo que sí quisiera hacer. La sensación que voy a tener es que no controlo de mí, o sea, no me controlo, no estoy haciendo lo que quiero hacer y estoy haciendo cosas que a lo mejor no quisiera hacer porque quisiera hacer otras. Entonces aquí experimentamos una sensación de falta de control de mí mismo. Si además, como suele ocurrir, no sé por qué me está ocurriendo esto, es decir, no conozco de mí, ¿qué es eso que no conozco de mí que me hace actuar de forma en la que no quisiera actuar? Entonces estos dos factores, el no controlo y el no sé por qué no controlo, generan una serie de sentimientos que los podemos resumir como en una falta de libertad y en una falta de coherencia. Esta falta de sentirme libre porque hay algo en mí que no me deja hacer lo que quiero, lo que deseo, lo que anhelo y que no es coherente en mi intención con lo que termino haciendo, esta falta de libertad y coherencia genera un gran sentimiento de angustia. Y esta angustia es muy desagradable de sentir, es como que no soy yo mismo. Entonces, ante esta angustia tenemos una necesidad de escapar. Y en este escapar, pues a lo mejor precisamente terminamos haciendo las cosas que no quisiéramos hacer, pero las terminamos haciendo. Entonces, tenemos que tener presente que en el inconsciente actúan en nosotros miedos y deseos de los que precisamente no somos conscientes, por lo tanto son miedos y deseos inconscientes. Yo como persona puedo creer que sé lo que deseo y puedo creer que sé lo que me da miedo, pero en mi día a día, en mi vida habitual, pues muchas veces resulta que actúo desde un lugar en el que no me entiendo. Y pues no me entiendo ¿por qué? Pues porque hay algo que estoy deseando de lo que no soy consciente y es lo que me hace actuar de una manera, o hay algo en lo que yo me siento temor, siento miedo, pero no identifico exactamente a qué tengo miedo. Por lo tanto, también tengo esta sensación de que me falta control y de que no sé por qué me falta control. Entonces a esto lo vamos a llamar inconsciente. El inconsciente sería muchas más cosas, ¿no? Todo aquello que vamos actuando sin tener conciencia sobre ello. Pero yo me voy a detallar más, lo voy a especificar más cuando experimentamos esta sensación de angustia, esta sensación de malestar. Por ejemplo, si yo voy conduciendo, no estoy todo el rato pensando si tengo que cambiar de marcha, si tengo que ahora frenar o acelerar, digamos que me sale automático, me sale inconsciente. Pero si estoy conduciendo bien, pues eso no me genera esa sensación de que me falta control o de que me falta saberme o conocerme a mí mismo. Pero si estoy en una situación, por ejemplo, en la que quiero decir una palabra y se me escapa y digo otra diferente y entonces parece como que he metido la pata o no sé por qué he acabado diciendo una cosa que no era realmente lo que quería decir, entonces puede ser gracioso, puede que constituya pues, una anécdota y no pase más, pero imaginaros una situación comprometida, ¿no? En la que desvelamos un secreto que no quisiéramos desvelar, o en la que ofendemos a alguien sin que nuestra intención fuera ofenderle y no sabemos por qué le hemos dicho esa barbaridad, porque hemos sido a lo mejor demasiado sinceros. Entonces, la sensación que tenemos es como si hubiera una persona dentro nuestro que es la que actúa por nosotros en vez de nosotros mismos. Algo parecido a lo que se ve en las películas de sentirse como poseído, ¿no? Como si estuviera poseído por algo o por alguien que me hace actuar de una manera que no me reconozco a mí mismo, que no conozco exactamente por qué estoy actuando de esta manera, y esta sensación de que me falta el control de mí, de mi ser, de mis actos, y estos actos van en contra de mis intenciones reales, genera este sentimiento de angustia, de no sé lo que me está pasando, no sé por qué estoy experimentando esto. También podemos utilizar de ejemplo pues los ataques de ansiedad, de pánico. Cuando una persona tiene un ataque de pánico, está viviendo una serie de reacciones físicas en su cuerpo que no quisiera estar experimentando. Él no está decidiendo, al menos voluntariamente, experimentar un ataque de pánico. Entonces, en este síntoma, en este pánico que se experimenta de repente, por ejemplo, pues cuando hay alguien cerca nuestro que no sabemos por qué, pero esa persona nos genera mucha ansiedad,
O cuando vamos a entrar a un ascensor y no sabemos por qué, los ascensores nos generan mucho pánico, a pesar de que sabemos que no son peligrosos, o creemos saber que no son peligrosos. Entonces tenemos esta angustia de que hay algo en mí que está actuando en base a unos miedos que no entiendo por qué tengo, ni siquiera sé exactamente a qué le estoy teniendo miedo. O otras veces es a través del deseo, ¿no? Por ejemplo, yo deseo comerme un trozo de pastel, pero hay algo que hace que no me coma un trozo, sino que me coma un pastel entero. Entonces también, ¿no? Luego cuando termino de comerme el pastel entero, digo, pero ¿qué he hecho? ¿Por qué me lo he comido entero si mi intención inicial era solamente comerme un trozo y probarlo? ¿Qué ha pasado? ¿Quién me ha impulsado a hacer esto, a comerme el pastel entero? ¿Quién me está generando este miedo cuando yo mismo no me reconozco en mi identidad, en mi yo, que tenga que tener este miedo, que tenga que tener este deseo tan compulsivo, pues de comer más de lo que necesito, por ejemplo, o de cualquier factor en lo que sientan que yo no me controlo y que no conozco, no sé la razón por la que no me estoy controlando? A esto le vamos a llamar inconsciente. Ahora bien, dentro de lo que conocemos o lo que estoy describiendo como inconsciente, existen diferentes niveles que debemos explorar. En este vídeo me voy a centrar en lo que yo he llamado, lo que se suele llamar, también más personas lo llaman así, el inconsciente psicológico. Entonces tenemos diferentes niveles. El inconsciente está estructurado por niveles, como si fuese una especie de cebolla que está estructurada por capas, ¿no? Hay una serie de capas, unas encima de otras, desde las cuales surgen estos miedos y deseos inconscientes que nos hacen actuar de maneras en las que sentimos una falta de control y una falta de conocimiento de por qué lo estoy haciendo de esta manera cuando no es mi intención. El primer nivel es el que estoy explicando en este vídeo, que es el inconsciente psicológico. Y en el inconsciente psicológico vamos a tener que explorar para descubrir estos miedos y deseos que desconocemos de nosotros mismos, pero que están ahí influyéndonos. Vamos a tener que valorar nuestro pasado personal, nuestra historia personal. Y sobre todo dentro de nuestra historia personal es muy importante la etapa de nuestra infancia, porque es aquí donde construimos nuestro yo, nuestro ego, la identidad, aquello que nosotros llamamos yo y que creemos que nos define. Entonces estos dos factores son muy importantes de tenerlos presentes a la hora de comprender estos deseos y estos miedos que no sabemos identificar en nosotros, porque se salen de nuestro yo, se salen de nuestro ego, se salen de lo que conocemos de nosotros mismos. Luego tenemos otro tipo de inconsciente, que es el que se trabaja en terapia de biodescodificación, que sería el inconsciente biológico. Cuando este nivel de angustia nos supera mucho y lo experimentamos con un sentimiento de soledad, de una profunda soledad, de que no podemos expresar o no sabemos expresarnos al respecto y de que es algo que vivimos sin solución, por supuesto tiene que ser algo dramático. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ante este estrés que estoy viviendo, ante esta angustia en la que me experimento completamente solo, sin saber cómo expresarlo, ni siquiera cómo identificar lo que siento, y además como que esto es algo que no tiene solución, no puedo solucionar de ninguna manera, es donde actúa ya no el inconsciente psicológico, sino el inconsciente biológico. Y desde el inconsciente biológico se va a expresar eso que no estamos expresando a través de las enfermedades o incluso de los accidentes, con nuestros descuidos, con nuestros despistes, incluso aunque el accidente o la lesión que suframos no sea por nosotros mismos, sino que nos venga por algún factor externo, es como si de alguna manera nuestro inconsciente estuviera también confabulado con el exterior. Entonces, en estos accidentes, en estas lesiones, también tenemos que investigarlo como si fuera desde el mismo inconsciente psicológico que nos puede enfermar en un momento dado. Las enfermedades y los accidentes que sufrimos representan eso que no estamos sabiendo identificar en nosotros y que por lo tanto no lo sabemos expresar. Y que además, repito, lo vivimos con mucha soledad y con una gran sensación de que esto no tiene solución, no tiene remedio. Tercer tipo de inconsciente sería el inconsciente sistémico. Sistémico viene de la palabra sistema. Por sistema aquí nos estamos refiriendo a grupos humanos.
Los seres humanos pertenecemos a grupos, la familia, la empresa donde trabajamos, nuestros grupos de amistades, las fundaciones de las que formamos parte, por ejemplo, y por supuesto la tribu a nivel simbólico, que representaría hoy en día eso que llamamos la sociedad en la que vivo. Puede ser la sociedad, me refiero por ejemplo a la ciudad, el país, la cultura a la que pertenezco, si es una cultura pues anglosajona, latina, oriental. Entonces también desde lo sistémico recibimos muchas influencias sin que muchas veces seamos conscientes de esas influencias. Es como que nos viene dado ya culturalmente desde la familia o desde la cultura de la empresa a la que pertenecemos o desde la sociedad de la que formamos parte. Dentro de todos estos sistemas hay dos que destacan principalmente, que son la familia, que representa nuestros seres queridos, nuestros seres más allegados, tanto la familia actual si tenemos pareja e hijos, como la familia de origen, que representaría pues nuestros padres, nuestros hermanos, y luego otro tipo de parientes como pueden ser tíos, primos, especialmente si son cercanos a nosotros. Nuestros seres queridos y esas personas con las que más interactuamos, por supuesto, nos van a influir mucho más en nuestra vida y en nuestro día a día que no personas que sean desconocidas y con las que no tenemos ningún trato. Y sobre la sociedad también vamos a recibir influencias. Prácticamente casi todas las sociedades, especialmente las sociedades occidentales, buscan dos aspectos en sus individuos, los individuos que pertenecen a esa sociedad. La sociedad quiere individuos que sean productivos y que sean consumidores, que produzcamos y que consumamos, porque desde ahí mantenemos en vigor el sistema al que pertenecemos, sistema capitalista, pero también en otros sistemas que no son capitalistas requieren del individuo una productividad a través de su trabajo y una necesidad de consumir para poder, para mantener ese sistema de consumismo vivo y vigente. Entonces también recibimos influencia, nada más poner la televisión y ver anuncios, pues esos anuncios nos viene dado como influencias de la sociedad que nos hacen consumir una serie de productos en vez de otros, o que nos hacen consumir productos que realmente ni necesitamos consumir, pero nos despiertan como una necesidad interna. Entonces eso también nos influye en nuestro inconsciente. Por ejemplo, vamos al supermercado y escogemos unas marcas en vez de otras marcas. Creemos que lo hemos hecho intencionadamente, pero muchas veces no es así. Y le preguntas a una persona, ¿por qué has comprado esta marca y no esta otra? Si a lo mejor era más barata o si a lo mejor es de mejor calidad. A veces te va a dar una respuesta que es la que cree, pero otras veces ni siquiera, pues no lo sé, pues me resulta más conocida esta marca. Realmente es así. Y si te resulta más conocida, ¿por qué te resulta más conocida? Porque la has visto en la televisión, porque es la misma marca que consumen pues tus seres queridos o la gente que conoces. Entonces también hay influencias inconscientes. Si no generan angustia porque no es algo que determine mucho, pues no afecta a nuestro yo o no afecta a nuestra identidad, no sentimos falta de control ni sentimos que es algo importante que debamos saber por qué, pues eso no genera angustia. Simplemente son influencias que actúan en nosotros y que nos hacen tomar determinadas decisiones y no generan angustia si no realmente pues no le damos valor e importancia a eso. Pero si no es así, si no, estas influencias que ejercen en nosotros nuestros seres queridos o más cercanos o la sociedad nos hacen actuar de manera o consumir cosas que no queremos consumir y eso nos genera angustia, malestar, sensación de que no controlo y de que no sé, pues entonces también vale la pena valorarlo y trabajarlo internamente como material inconsciente. Tenemos un cuarto nivel de inconsciente, al que yo he llamado, bueno, se suele llamar también inconsciente transgeneracional. Y ahí entrarían las lealtades a nuestros antepasados, desde nuestros propios padres a todos los que hay detrás, los abuelos, tíos, tíos abuelos, bisabuelos. Representan las memorias de todas las situaciones que han vivido los nuestros, desde las cuales ellos a lo mejor pues vivieron conflicto, vivieron dificultad, y es como si de alguna manera esas memorias estuvieran en nosotros como para prepararnos por si nos tocan vivir los mismos conflictos o las mismas dificultades que ellos vivieron.
¿Qué es lo que ocurre? Que nuestro contexto actual no es el mismo que, por ejemplo, cuando nuestros padres eran jóvenes, mucho menos cuando nuestros abuelos eran jóvenes, o incluso nuestros bisabuelos, o lleguemos ya a tatarabuelos. Entonces, esas memorias, a veces, en vez de ayudarnos a adaptarnos a nuestro ambiente, lo que hacen es perjudicarnos, porque no tiene nada que ver mi contexto actual que, por ejemplo, mis abuelos, que vivieron una época de guerra y de posguerra, por ejemplo. Entonces aquí se ve muchas veces, ¿no? Hay personas que tienen la necesidad de almacenar mucha comida en su casa, cuando los supermercados están llenos de comida, y sienten que lo hacen así, como que es la costumbre de la familia, pues tener en casa mucha comida. Y eso no tiene sentido en nuestro contexto, pero si pensamos que a lo mejor nuestros abuelos pues pasaron hambre en la posguerra, les faltaba comida, los supermercados estaban desabastecidos, pues hubieran deseado, ojalá hubiéramos almacenado comida para prepararnos ante esta situación. Y nosotros lo hacemos, aunque no vayamos a vivir ninguna guerra, porque es el deseo frustrado que quedó, por ejemplo, en nuestros abuelos. Entonces también tenemos que tener presente este nivel del inconsciente, el transgeneracional. Y estas memorias funcionan desde una lealtad. ¿Lealtad por qué? Porque hay un amor profundo en nosotros, que suele ser muchas veces inconsciente, de querer resolver lo que a los nuestros en el pasado les dificultó, les frustró, les generó tragedia, les generó dolor y sufrimiento. Y si no lo puedo resolver, mi tendencia será a repetir, a vivir esa misma situación para ver si así encuentro la resolución, y si no la encuentro yo, que la encuentren mis descendientes, al verme sufrir esa situación. Entonces estas lealtades transgeneracionales funcionan en forma de reparación, que tiene que ver con resolver lo que a los nuestros les hizo sufrir, o repetición hasta que encontremos la forma de repararlo. Pero estas reparaciones tampoco son sanas, porque es lo que he comentado antes. Nuestro contexto no es el mismo que tuvieron los nuestros antepasados, y además suelen ser reparaciones muy bruscas, es como irme de un extremo al otro, como muy radicales. Entonces estas reparaciones radicales generan que, para librarnos de un dolor que sufrieron nuestros antepasados, al irnos al otro extremo generamos un dolor y un sufrimiento nuevo por haber sido demasiado radicales. Entonces también tenemos que tener presente este nivel de inconsciente, el transgeneracional. En este vídeo no lo vamos a explorar. Si os interesa, os recomiendo un vídeo que tengo en mi canal que se titula Lealtades transgeneracionales tóxicas. Ahí explico cómo funcionan estas lealtades familiares desde nuestros antepasados. Y por último, os voy a hablar del inconsciente colectivo. Este inconsciente fue descubierto por Carl Gustav Jung, seguro que habéis escuchado hablar de él o habéis leído algo. Voy a explicarlo a través de una metáfora, ¿no? Imaginaros que somos un pintor y tenemos un pincel y estamos pintando un cuadro. Los trazos de nuestro pincel en el cuadro, lo que hemos pintado, lo que estamos pintando en el cuadro, viene motivado a partir de estos 4 niveles de inconsciente. Y el inconsciente colectivo representa la paleta de colores a partir de la cual mojamos el pincel con pintura y pintamos esos trazados. El inconsciente colectivo representa como la información de todas las situaciones y experiencias que pueden vivir los seres humanos. Entonces, es un abanico de posibilidades, y ese abanico de posibilidades se ha construido en base a las experiencias que han vivido pues la humanidad pues desde el comienzo de su historia, ¿no? Entonces, a partir de la primera infidelidad, por ejemplo, que se sufrió en la humanidad, pues luego se han ido construyendo el resto de infidelidades. Entonces, cuando una persona sufre una infidelidad, es como si el pintor que pinta el cuadro de su destino hubiera mojado el pincel en el color de la infidelidad y hubiera hecho trazos con su pincel en este cuadro en el que esa persona tiene que sufrir infidelidades. Por supuesto, hay muchos tipos diferentes de infidelidades. A uno le puede tocar ser el amante, le puede ser tocar el esposo o la esposa infiel,
o le puede tocar ser el esposo o la esposa que está sufriendo esa infidelidad por su pareja. Entonces, así funcionan las experiencias humanas. Todas las experiencias posibles, a nivel más o menos esquemático, a nivel arquetípico, Carl Gustav Jung lo llamó arquetipos, están en una paleta de colores y estos 4 niveles de inconscientes son los que van a ir mojando el pincel en esta paleta de colores y van a ir dibujando nuestro destino. Especialmente en todas aquellas situaciones en las que perdemos o sentimos que no tenemos control en nuestra vida y que además no sabemos por qué nos ocurre. El objetivo sería, primero, saber por qué me ocurre lo que me está ocurriendo y luego descubrir qué necesito cambiar en mí, aprender o mejorar en mí para que eso que ya sé por qué me está ocurriendo no termine descontrolándome como si hubiera otro yo dentro de mí que mandara más en mi propio ser que yo mismo. Entonces, ya acabo de explicaros estos 2 niveles. Tenemos un inconsciente, que es el psicológico, en este caso, donde hay miedos y deseos dentro nuestro que no conocemos y que actúan a través de nosotros. El inconsciente psicológico tiene que ser estudiado especialmente en nuestra historia personal y en la infancia. El inconsciente biológico ya tiene que ver cuando enfermamos o nos accidentamos. El inconsciente sistémico, debemos estudiar las influencias familiares y de la sociedad a la que pertenecemos principalmente. El inconsciente transgeneracional tiene que ver con nuestro árbol familiar. Y el inconsciente colectivo, pues simplemente es el material base a partir del cual se construyen los destinos de las personas en base a todo lo que ha vivido la humanidad anteriormente. Por supuesto, no lo vamos a vivir todo en una vida. Aquello que vivamos será lo que han escogido por nosotros estos 4 niveles de inconsciente, y así será mientras que permanezcamos inconsciente ante ello. Muy bien, en este segundo bloque vamos a seguir explorando en el inconsciente psicológico. Imaginaros una situación, lo he llamado situación A. Una situación, por ejemplo, yo soy una persona que me gusta ir a correr para hacer deporte, entonces imaginar que lo que hago, ir a correr, lo hago porque lo disfruto, me gusta, me hace sentirme satisfecho, lo vivo de forma placentera o gustosa. Imaginaros también que lo hago porque quiero, o sea, es algo que quiero hacer y es algo que me nutre porque sé que me sienta bien físicamente, me permite sentirme en forma, entonces lo veo positivo para mi salud. Entonces, cada vez que vivimos una situación en la que nos damos cuenta que lo que estamos haciendo, lo estamos disfrutando, lo estamos queriendo hacer realmente y que además es bueno y positivo para nosotros, este tipo de situación lo que hace es que experimentamos un gran bienestar. Y desde este bienestar, lo que conseguimos, si tenemos muchas situaciones así en nuestra vida, es mantenernos con una autoestima alta. Sentimos que controlamos nuestra vida y que lo que hacemos, lo hacemos porque realmente sabemos por qué lo estamos haciendo. Sé que lo estoy haciendo porque lo disfruto, porque lo quiero y porque me nutre y me sienta bien. Entonces, cuanto más situaciones vivamos así en nuestra vida, pues mejor nos vamos a sentir con nosotros mismos y sentiremos que nuestra vida es interesante y que vale mucho la pena por experimentar que lo disfruto, que me nutre y porque lo quiero. Vamos a ver la situación Z y ahora os explicaré por qué las he llamado situación A y situación Z. Imaginar una persona que está en una relación de pareja, pero no está feliz. Le resulta dañino estar en esa pareja, en esa relación. Entonces lo que hace, que sería estar dentro de esa relación de pareja, lo sufre, es decir, no lo disfruta, lo estoy sufriendo, no quiere estar, o sea, no quisiera estar en esa relación de pareja y además sabe que le intoxica y que le hace daño
en muchos otros aspectos de su vida porque le perjudica laboralmente, con sus amistades, con su economía. Entonces, cuando una persona se mantiene dentro de una relación de pareja creyendo interiormente o teniendo la percepción de que lo estoy sufriendo, no quisiera estar aquí y encima me estoy haciendo daño y me estoy intoxicando, o sea, a nivel emocional, a nivel físico y social y a nivel de que no quisiera estar ahí, entonces, por supuesto, lo va a experimentar con mucho malestar y su autoestima va a bajar. Es normal. Entonces, los seres humanos no podemos no estar haciendo algo, siempre estamos haciendo algo, incluso aunque estemos sentados en una silla mirando la pared, ya estamos haciendo algo. Estamos permaneciendo sentados en la silla mirando la pared. Entonces, en la vida es un continuo hacer, siempre estamos haciendo. Incluso cuando dormimos, estamos haciendo algo, estamos durmiendo. Entonces, siempre hay algo que estamos haciendo constantemente. Desde el momento en que nacimos, incluso desde el momento en que fuimos concebidos, hasta el día que fallezcamos. Es un continuo hacer. Todos aquellos haceres nuestros que vivamos como la situación A, fantástico, genial, y nos ayudan a mantener nuestro yo alto en cuanto a la autoestima, sentir bienestar, felicidad. Y todas las situaciones que experimentemos como la situación Z, que he explicado a través del ejemplo de la relación tóxica, pues lo vamos a vivir con una autoestima muy baja y con mucho sufrimiento y sensación de que no lo controlo y que además no sé por qué estoy haciendo esto cuando lo sufro, me intoxica y no lo quiero hacer. Estas dos situaciones son muy extremas, pero las he llamado la situación A y la situación Z porque entre medio de estas situaciones hay muchas posibilidades. Por ejemplo, posibilidades, pues imaginaros una persona que está haciendo algo o viviendo una experiencia o manteniéndose en un lugar en el que, por un lado, lo sufre, pero también como que lo disfruta. O por un lado, no lo quiere hacer, pero por otro lado sí quiere hacerlo. O por un lado, le intoxica, pero también hay algo como que le nutre o le beneficia, ¿no? Entonces, en estos tres aspectos suele haber una ambivalencia. Entonces, de la A a la Z, imaginar todas las posibilidades que podemos vivir. Ambivalencias absolutas, entre esto me hace sufrir, pero también me genera un disfrute, esto no lo quiero, pero sí lo quiero, y esto me intoxica, pero también me nutre. Y luego también puede ser que una persona esté haciendo algo que disfruta mucho, que lo quiere hacer, pero que no le nutre, sino que le intoxica. Por ejemplo, fumar. Imaginaros un fumador que disfruta fumando, que dice yo quiero fumar, pero sabe que le intoxica. En el momento en que una situación no es como la situación A, tanto si es la situación Z como una entre medio, ya podemos decir que hay algo inconsciente que está actuando a través de una persona, porque por mucho que lo disfrutes y lo quieres hacer, si sabes que te sienta mal, hay algo ahí que te está impulsando a hacerlo. Entonces es interesante porque los seres humanos, desde nuestro ego, tenemos una gran capacidad de autoengañarnos y de encontrar excusas y explicaciones a aquello que vivimos, a pesar de que realmente falle alguno de estos tres puntos. ¿Y por qué nos inventamos tantas excusas? ¿Por qué nos autoengañamos tanto? Pues precisamente para poder reducir el nivel de lo que hemos llamado antes angustia. Prefiero inventarme una mentira, inventarme una explicación, aunque no sea muy real, si con eso me baja la angustia cuando siento que hay uno de estos tres factores que no cuadra, o cuando especialmente hay ambivalencia porque lo sufro y me gusta, me intoxica y me nutre, o lo quiero y no lo quiero. Entonces el ego, precisamente, una de las cosas que suele hacer es intentar ayudarnos que vivamos la menor angustia posible. En psicoanálisis, no sé si fue Freud, Lacan, uno de estos grandes pensadores, dijo la frase, la angustia es lo que no engaña. O sea, la angustia siempre es verdad. Cuando sentimos angustia hay algo que actúa en nosotros, por muy inconsciente que sea, que es verdad. Y eso que es verdad
nos estará mostrando algo, de que aquello que estamos haciendo es porque no es coherente en estos 4 puntos. Entonces la angustia es lo que nunca engaña. Pero precisamente como nuestro ego no quiere que sintamos angustia, nadie le gusta la angustia, es muy desagradable sentir angustia, inventamos autoengaños para creernos que una situación, llamémoslo por ejemplo C, D o F, en verdad no es así, es una situación A. Desde luego es muy difícil, por no decir imposible, generar autoengaños cuando estamos viviendo una situación Z pura, ¿no? Como he explicado antes, una relación de pareja en la que quisiéramos salir corriendo y no estamos pudiéndolo lograr. Otro ejemplo, hay personas que se muerden tanto las uñas que acaban haciéndose sangre y deformándose los dedos. Seguramente una persona que está haciendo esto, pues no tiene es muy difícil de poderlo justificar de una manera que se le suavice la angustia, pero no imposible. O sea, todo al final, por justificarlo, podemos justificar todo. Podemos justificar relaciones de pareja tóxicas, podemos justificar estar en un trabajo en el que sufrimos un montón, podemos justificar aguantar a miembros de la familia que nos están destruyendo, podemos justificar cualquier cosa. Pero cuando la angustia nos se apodera de nosotros, ahí ya el ego se rompe, se viene abajo y la angustia es la que manda, y muchas veces desde esta angustia es cuando por fin decidimos pedir ayuda, hacer terapia, ir al médico, ir a un psiquiatra, porque eso que estoy haciendo, que no quiero hacer, que no disfruto o que no me nutre, que me hace daño, no soporto la angustia que esto me genera. Y aquí ya vamos a empezar a entender para qué sirve este inconsciente psicológico. Pues este inconsciente psicológico sirve precisamente para llevarnos a situaciones en las que experimentemos angustia, que no nos quede más remedio que hacer algo diferente y cambiar. O sea, el inconsciente, ante ciertas situaciones, lo que quiere es romper nuestro ego, romper nuestros engaños, romper la película en la que estamos basando nuestra vida y nuestras creencias. ¿Y cómo lo va a romper? Generando una angustia de la que no podamos escapar. Entonces reconoceremos que tenemos un problema y pediremos ayuda. A mí me gusta explicarlo con 2 frases. Cuando una persona está harta de una situación, no va a cambiar nada, solamente está harta. Pero cuando estás harto de estar harto, es cuando ahí ya buscas soluciones que son diferentes de lo que has estado haciendo hasta ahora, que no te está funcionando, para poder resolver esa situación. Entonces al ego no le importa estar harto, está acostumbrado a estar harto. Seguramente que todos os pasa en situaciones en vuestra vida en las que estáis hartos, pero que no hacéis nada para cambiar. Y eso es porque todavía el ego, a través de sus autoengaños, está creyéndose que controla algo o que sabe algo sobre esto que está sucediendo. Digamos que el ego todavía tiene fuerza, está tapando, y ahora luego después explicaré por qué, cómo funciona el ego, está consiguiendo reprimir esta angustia, pero en un momento dado, nuestro inconsciente, que siempre es mucho más poderoso que nuestro ego y más sabio, cuando sienta que es el momento y el lugar adecuados, nos generará un brote de angustia lo suficientemente elevado o una etapa en nuestra vida prolongada en la que experimentemos mucha angustia, para que no nos quede remedio para dejar de engañarnos y cambiar eso que ya o no nos funciona o que realmente nunca funcionó, que solo fue una especie de parche para tirar adelante, pero que ya no es funcional, o que deseamos mejores soluciones para tener una calidad de vida superior. En este tercer bloque os voy a hablar de 2 conceptos: el ideal del yo, que está basado en el psicoanálisis, y el ego. ¿Qué es el ideal del yo? El ideal del yo se basa en nuestra naturaleza de querer vivir más situaciones A que no situaciones Z, o que se parezcan a las situaciones Z, como he explicado en el bloque anterior.
Eso sí que es innato. Que queramos vivir situaciones A y que no querramos vivir situaciones Z es innato, es instintivo, es biológico, pero entra en lo psicológico a partir de que entran en juego lo que llamamos las creencias. Los seres humanos necesitamos muchas cosas, necesitamos sentirnos de muchas maneras diferentes, pero todas ellas se pueden resumir, o yo las resumo en este modelo que estoy siguiendo en este vídeo, en tres sentimientos como más esenciales. Los seres humanos necesitamos sentirnos seguros, amados y exitosos. También necesitamos sentirnos reconocidos, valorados, admirados, afortunados, pero digamos que de todo aquello que necesitamos lo podríamos resumir en estos tres puntos básicos. Entonces, ¿qué significa sentirse seguro? Pues que tengo cubierta o garantizada lo máximo posible aquello que necesito para mantenerme vivo, para satisfacer mis necesidades más vitales. Comida, oxígeno, una casa para vivir, un hogar, un techo para dormir, o sea, un sitio donde poder vivir, etcétera. Un trabajo, ganar dinero, o sea, ya todos los seres humanos, pues aparte de la comida, como tenemos el dinero que simboliza pues todo lo que necesitamos para vivir, para comprar, pues tener dinero, tener un trabajo. También puede ser que creamos que necesitamos para sentirnos seguros, pues tener pareja, tener amigos. También necesitamos sentirnos amados, y esto tiene más que ver con un sentimiento de corazón, de sentir que me quieren, ¿no? Que aparte de tener una vida muy segura, siento que las personas que me rodean me quieren, que tengo vínculos de amor, no solamente me quieren, sino que yo también amo. Sentirnos seres amorosos y sentirnos amados por los demás. Y luego también necesitamos sentirnos exitosos. Éxito en cuanto a aquello que para mí sea un éxito, que es donde entraría en juego las creencias. Si para mí ser exitoso es ser millonario, pues voy a intentar hacer lo que sea para ser millonario. Si para mí ser exitoso es ganarme bien la vida con mi profesión y mi vocación, pues eso será el éxito. Si para mí el éxito es tener una pareja que sea muy bonita físicamente, pues eso es lo que yo llamaré exitoso. Entonces, ya desde niños, los niños pequeños ya buscan satisfacer estas tres motivaciones, que es las motivaciones de seguridad, de amor y de éxito. Los niños quieren sentirse seguros, amados y también exitosos, ¿no? Cuando hacen un dibujo quieren que sus papás lo miren y que le digan que lo ha hecho bien. Cuando chuta la pelota fuerte, pues le gustaría que alguien le diga que lo hace muy bien, que juega muy bien al fútbol. Todo lo que representa validación y admiración estaría dentro de la motivación de sentirse exitoso. Pero ¿qué pasa? Que el niño, con la educación que va teniendo, genera una serie de creencias de lo que representa para él sentirse seguro, amado o exitoso. ¿Qué representa para él y qué tiene que lograr para conseguirlo? Entonces, en estas creencias ya empezamos a construir el ideal del yo más allá de lo instintivo, de lo biológico, entraríamos ya en el ámbito cultural, ¿no? Sería un ideal del yo más psicológico, más cultural, porque dependerá sobre todo del lugar que haya ocupado en mi familia, pero también dependerá de la sociedad en la que me encuentre y de lo que valore esa sociedad en concreto. Entonces tenemos creencias que ya están creadas de lo que necesitamos y de lo que consideramos que es un obstáculo para sentirnos seguros, amados y exitosos. Imaginaros, pues, que tenemos una lista así de creencias, de lo que representa para mí sentirme seguro y de lo que me podría obstaculizar sentir esa seguridad. Lo que representa para mí sentirme amado y lo que podría obstaculizar ese sentimiento de que me quieren. Y lo que representa para mí ser exitoso y lo que podría obstaculizar que logre aquello que yo considero que es el éxito. Entonces tenemos una serie de creencias y esto define nuestro ideal del yo. El ideal del yo sería que si cumplimos estas creencias que necesitamos, conseguimos superar aquello que creemos que nos obstaculiza, y digo creemos porque se basa en creencias, vamos a vivir muchas situaciones A,
en la que vamos a experimentar que lo que hago y lo que vivo es lo que me hace disfrutar, lo que hago es lo que quiero y lo que hago es me nutre, me es positivo. Es 100% construido, o sea, hasta aquí digamos que sería como innato, pero en el momento en que el niño ya empieza a construir creencias, ya estamos entrando en lo cultural, ya no es solo algo biológico, ya no es algo como, por ejemplo, solo lo podrían vivir los animales. También los animales tienen cierta cultura de alguna forma, pero el ser humano es el que más se basa en lo cultural, es el animal que más añade a lo biológico lo que representa la cultura o lo cultural. Entonces, el ideal de yo en esas creencias es construido y no es innato. Nosotros no hemos nacido con la creencia de lo que representa para nosotros ser exitoso. No hemos nacido con la creencia de lo que representa para nosotros sentirnos seguros. Tenemos el instinto que nos dice que hay que comer, que hay que dormir, pero poco más. No nos dice nada innato que el dinero es importante, por ejemplo, para sentirse uno seguro. ¿Y de qué manera se construye esta lista de creencias? Pues a través de nuestro pasado personal, que representa pues todas las influencias que hemos recibido, pues de nuestros seres queridos, las experiencias que hemos sufrido en el pasado que nos han hecho sentirnos inseguros, desamados o fracasados, que serían los antagónicos, todo aquello que en el pasado me ha hecho sentirme muy inseguro o muy desamado o muy fracasado, eso me ha generado un dolor y desde ese dolor he construido una creencia de lo que tengo que lograr y de lo que tengo que evitar para conseguir precisamente sentirme seguro, amado o exitoso. Entonces ahí está nuestro pasado personal, y nuestro pasado personal destaca mucho la fase de la infancia. No recuerdo qué psicólogo, qué persona dijo que un niño con 7 años ya es viejo. Un niño de 7 años ya es viejo. ¿Por qué dijo esta frase? Pues porque a partir de los 7 años ya tenemos muy construido nuestro ideal del yo. Y desde ese momento hasta la actualidad iremos cambiando cosas, pero habrá una base, que es la base de la personalidad, de nuestro carácter, que ya está prácticamente construido a partir de los 7 años. Todo lo demás será una maduración, por supuesto, no somos la misma persona ahora que cuando teníamos 7 años, pero todo lo que hemos vivido después y todas las modificaciones que hayamos generado en nuestra personalidad parten de esa base, de ese ego que ya estaba construido como tal a partir de los 7 años de edad, desde las experiencias pues, que vivimos pues, a lo largo de nuestra infancia principalmente y luego todo después. Una vez entendemos lo que es el ideal del yo, que es una lista de creencias, por ejemplo, yo para sentirme seguro tengo que tener mucho dinero, y a lo mejor para otra persona sentirse seguro es con tener el suficiente dinero ya es bastante. Yo para sentirme amado tengo que tener una pareja que me diga que me ama 30 veces al día. Y habrá otras personas que con que se lo digan una vez a la semana o una vez al mes tengan más que de sobra. Yo para sentirme exitoso tengo que ser famoso y salir por la televisión. Y habrá personas que no querrían salir en la televisión ni aunque les pagara una fortuna. Entonces, esa lista de creencias, una vez ya empezamos a tenerla estructurada, que es a partir de los 7 años ya está muy bien estructurada, genera el ego que representa nuestra identidad. Es eso que creemos, esa sensación de ser nosotros mismos. ¿Y cómo, desde dónde parte esa sensación de la sensación del mí mismo, de la sensación de mi ser? Parte de que estoy muy motivado para sentirme seguro, amado y exitoso. A partir de ahí tiene un sentido biológico. Pero luego, cuando en esa sensación de ser yo vienen mis creencias y me dicen de qué forma tengo que ser amado, seguro o exitoso, ahí entra la identidad y ya estamos hablando del ego, que es eso que yo creo que soy, eso que yo creo que me define y me diferencia del resto de individuos. Si yo me considero una persona simpática, soy diferente de los que no son simpáticos. Entonces, en mi ego estaría la cualidad de la simpatía, independientemente de que lo sea o no lo sea. Yo me lo creo, entonces en mi ego está la creencia de que soy simpático y como soy simpático voy a conseguir que la gente me dé eso que yo necesito para sentirme más seguro,
más amado o más exitoso. Depende de lo que le dé más valor o si le doy valor a las tres cosas. ¿Qué le pasa al ego? El ego es construido también. No nacemos con un ego, nacemos con unos instintos, unas motivaciones básicas, pero no nacemos con un ego. Entonces, como el ego es algo construido, no está localizado en ninguna parte de nuestro cuerpo, no hay una materia realmente que lo represente. Son circuitos neuronales, pero no son neuronas concretas, sino los circuitos. Es algo que se ha construido. Y todo aquello que se ha construido necesita un mantenimiento. Si construyes un edificio, tendrás que mantener ese edificio porque si no se puede derrumbar. Tendrás que hacer obras de vez en cuando y vigilar que ese edificio no se derrumbe. Entonces el ego necesita un mantenimiento. Y ese mantenimiento requiere que el ego necesita protagonismo. Lo que genera ese mantenimiento del ego para que se mantenga y perdure como ego, como identidad, es que requiere darse protagonismo. Requiere atención de los demás, requiere la validación de los demás. Utiliza a los demás como espejos para mantenerse estructurado en cuanto a identidad. ¿Y cómo se da protagonismo el ego? Pues el ego tiene dos formas de darse protagonismo para mantenerse existente, a pesar de no ser algo sustancial concreto. Más bien es algo conceptual. El ego necesita darse protagonismo a través de generar situaciones en las que se experimente seguro, amado o exitoso, pero en base a las creencias del ideal del yo. Entonces tenemos un ego porque tenemos un ideal del yo. Y desde ese ideal del yo, nuestro ego va a intentar, lo mejor que pueda y sepa, darse protagonismo en base a sentirse de estas tres formas. ¿Qué pasa si el ego falla, no puede conseguir hacernos sentirnos seguros, amados o exitosos? Pues pasa que podría venir esa angustia que he comentado antes de no controlo y no sé por qué no controlo. No controlo mi vida y no sé por qué no controlo mi vida. Podría venir esa angustia existencial que podría derrumbar ese edificio, derrumbar esa estructura que representa nuestro ego, nuestra identidad creada, ficticia, pero desde la que funcionamos y nos relacionamos con los demás e incluso con nosotros mismos. Entonces, el ego prefiere, antes de entrar en esa angustia, darse protagonismo de otra forma cuando no logra sentirse amado, exitoso y seguro. ¿Y cómo es cuando no lo logra? Pues entonces se sentirá víctima o culpable o desvalorizado. Si no puedo sentirme seguro, amado o exitoso, me voy a sentir víctima de las circunstancias o de personas concretas. La culpa es de lo de fuera, la culpa es de los demás, por la que yo no me siento amado, seguro y exitoso. O me siento yo culpable, el ego se culpabiliza, es por mi culpa, es que he tomado malas decisiones, pero si la próxima vez decido mejor, lograré sentirme amado, seguro y exitoso. O me siento desvalorizado, soy incapaz, no soy capaz, no puedo, no estoy a la altura, necesitaré que alguien lo haga por mí, se desvaloriza, se descapacita, se desempodera. Y esa es otra manera de sostener esta identidad. Si no logro cumplir mi ideal del yo, si no logro cumplir esas creencias, el ego igualmente quiere seguir existiendo y perdurando como una entidad, aunque sea ficticia. Entonces, me daré protagonismo, porque de lo que se trata es de darse protagonismo a uno mismo, sintiéndome muy víctima, muy culpable o muy desvalorizado. Ahora bien, si estos tres sentimientos no logran tapar la angustia, porque llegamos a ese punto en que ya no podemos conformarnos estando hartos, sino que empezamos a estar hartos de estar hartos y encima tenemos angustia, ahí, a pesar de que estas creencias nos definen y estamos tan identificadas con ellas, vamos a intentar cambiarlas pidiendo ayuda, leyendo, investigando, buscando lo que haga falta. Aunque también nos podemos autoengañar desde ahí. Y tenemos que tener muy presente los autoengaños.
Los autoengaños son para justificar, para que yo me crea que algo que no controlo, en verdad sí lo controlo, o que si no lo controlo no es por mi culpa, es porque soy víctima o porque soy incapaz. Y no es que no sepa, realmente sí que sé, lo que sé es que los demás tienen la culpa, lo que sé es que yo me equivoco, pero cuando deje de equivocarme cambiará, o lo que sé es que estoy desvalorizado, pero si consigo empoderarme lo conseguiré, pero no deja de ser intentos, estos autoengaños, para no sentir la angustia. Insisto mucho en la palabra angustia, porque la angustia es lo que no engaña, lo que no miente, lo que rompe estas creencias y nos facilita la posibilidad de cambiar estas creencias por otras que sean más reales, por otras que nos garanticen más y mejor conseguir sentirnos seguros, amados o exitosos. Objetivo: ¿qué debemos de hacer con nuestro ego para no llegar a esas situaciones en que se nos vuelvan situaciones Z y terminemos con esta angustia? Estas creencias que nos funcionaron a lo mejor de niños, de adolescentes o de jóvenes, tal vez ya no nos funcionen en la actualidad. Para poder tener el valor de cambiar estas creencias, tenemos que considerar que este ideal del yo es una dirección, algo que nos orienta como una brújula, pero que no es una meta en sí misma. Porque si lo consideramos una meta, vamos a ser muy rígidos, vamos a autoengañarnos mucho, nuestro ego se va a basar o en sus éxitos y su seguridad ficticia o su amor ficticio, aunque sea un amor irreal, o en su victimismo, culpabilidad y desvalorización, porque está muy identificado y agarrado a este ideal del yo y no quiere soltar estas creencias. Entonces, si yo, en vez de considerar que esto no es una meta, no es un lugar real que tengo que lograr, que tengo que alcanzar, que simplemente es como una brújula que me orienta para allí, pero que si en un momento ir para allí no me va bien, puedo coger la brújula, hacer un cambio en la brújula y decir, oriéntame para otro lado porque aquí no voy bien. Entonces, si yo consigo que este ideal del yo se convierta en una dirección, en una orientación, en una brújula, en una meta real a la que yo tenga que alcanzar, entonces mi ego ya no me fastidiará tanto, no me limitará tanto y mi inconsciente no tendrá la necesidad de provocarme tantas situaciones de angustia, de malestar y llegar al punto de estar harto, Y en el caso de que lleguemos a estas situaciones, pues que tengamos la humildad suficiente para ver qué creencias tenemos que cambiar y no conformarnos con el victimismo, con la culpabilidad o la desvalorización. Porque si no, también puede llegar a un punto en que utilicemos sustancias, drogas, adicciones o cualquier cosa que nos anestesie para no sentir esta angustia, pero tampoco que nos permita cambiar nada. Entonces, ese es el objetivo y eso es lo que os propongo en este vídeo. Convirtamos esto en la dirección, pero no en la meta, porque aunque cumplamos todas estas creencias y lo lográramos, seguramente tampoco nos sentiríamos satisfechos del todo, no nos sentiríamos exitosos del todo, amados del todo o seguros de todo. Y no lo sentiríamos por una razón, porque tendríamos esa sensación de que hemos pagado un precio demasiado caro. ¿Y cuál es este precio demasiado caro que estaríamos pagando para conseguir este ideal? El limitarnos al ego y no poder vivir nuestra vida desde algo más allá y más real de nosotros que no es el ego, que sería nuestro yo esencial, nuestro yo verdadero, mucho más amplio y potente y con muchos más potenciales de los que el ego es capaz de concebir. En este cuarto bloque os voy a explicar por qué nos sabotea nuestro inconsciente y cómo nos sabotea nuestro inconsciente. Cuando me refiero a sabotaje,
es cuando algo de nuestro inconsciente quiere, por decirlo de alguna manera, chinchar a nuestro ego, llamar la atención de nuestro ego, provocar a nuestro ego para que hagamos algo diferente de lo que no estamos haciendo. Entonces, ¿cuál es la manera que tiene nuestro inconsciente de provocarnos? A través de ese sentimiento de angustia. ¿Por qué? ¿Por qué nuestro ego quiere sabotear a nuestro ego? Perdón, ¿por qué nuestro inconsciente quiere sabotear a nuestro ego en esa búsqueda de satisfacer el ideal del yo y esas creencias de sentirme necesitado, de sentirme amado, seguro o exitoso? Lo primero que quiere nuestro inconsciente es que sanemos de verdad nuestras heridas emocionales. Heridas emocionales que pueden ser recientes y heridas emocionales que pueden venir incluso desde nuestra infancia. Cuando los seres humanos sufrimos una situación que nos impacta mucho emocionalmente, nuestro primer impulso, y es lógico que sea así, sería como poner un parche para poder sobrevivir y seguir adelante. Si sufrimos un trauma, si sufrimos una pérdida de un ser querido, si nos despiden del trabajo, lo primero que vamos a necesitar es sobrevivir a eso, porque claro, es una situación en la que, ¡boom!, hemos recibido una mala noticia o hemos experimentado un gran dolor, una gran decepción, una gran frustración o un gran pánico o algún miedo. Entonces tiene sentido que incluso nuestro inconsciente nos va a ayudar a poner como un parche que permita seguir adelante. Pero ¿qué pasa si seguimos adelante y nos conformamos con ese parche de supervivencia? Que, pues esa energía está ahí, nos está pidiendo ser resuelta. Si, por ejemplo, se murió un familiar mío y ya han pasado 3 o 4 años y he seguido sobreviviendo, pues tendrá que ocurrir algo que me moleste, que me incomode, para que yo me tenga que revisar, quitar ese parche que puse en ese momento y poder cerrar el duelo realizando pues ese proceso emocional que representa todo duelo, toda pérdida. Lo mismo, si yo quedé traumado ante una situación y he generado fobias para evitar vivir esa misma situación, tendrá que ocurrir algo que me provoque para que no me conforme con estas fobias y que ponga sanación en ese trauma. Digamos que nuestro inconsciente no se conforma ni con eso de sentirnos víctimas, culpables o desvalorizados que he comentado antes. Tampoco se conforma, por supuesto, si tapamos nuestro dolor emocional pues con sustancias, con drogas o de la forma que sea. Digamos que nuestro inconsciente nos deja hacer, nos va dejando hacer, pero si considera que tenemos que atender y sanar estas heridas, por el motivo que sea, considera que nos toca, nos corresponde sanar estas heridas, tal vez son incluso heridas que vienen de generaciones atrás, o sea que no empezaron con nosotros, sino como vimos en el inconsciente transgeneracional pueden venir de muy atrás. Entonces nuestro ego va a llamar nuestra atención. ¿Y cómo va a llamar nuestra atención? Saboteándonos, especialmente a través de este sentimiento de angustia. Porque si no lo hacemos así, esos parches, es como si mantenemos esos parches, sería como enterrar debajo de la alfombra la suciedad y que eso se quede ahí y que vamos siguiendo adelante. Entonces de vez en cuando el inconsciente lo que hace es levantar la alfombra y que se vea eso. Por supuesto, como no queremos verlo porque duele mucho, vamos a recurrir a los autoengaños, vamos a recurrir a las victimizaciones, vamos a recurrir a lo que sea para no verlo. Pero la angustia sería como si nuestro inconsciente nos cogiera la cabeza y nos dijera, mira, eso está ahí. Ahí está el dolor por la pérdida de tu familiar. Ahí está el dolor por aquel trauma que viviste en la escuela de niño. Aquí está el dolor que experimentaste cuando te dejó aquella pareja a la que tú amabas tanto y te crees que lo has resuelto y para nada. Y desde entonces todo el resto de relaciones de pareja que has tenido te han ido fatal. Descúbrelo. Aprende, profundiza, no te conformes con el parche, no te conformes con enterrar el dolor o esconderlo debajo de la alfombra. Nuestro inconsciente nos provoca porque quiere que profundicemos en nuestro dolor, pero no de manera sádica, aunque a veces nos lo parezca, que nuestro inconsciente es muy sádico.
lo que va a hacer lo hace precisamente para que profundicemos y que sanemos, que salgamos fortalecidos de esas experiencias, no más supervivientes, sino más vivientes, que vivamos la vida no desde la supervivencia, no desde esconder el dolor y sobre todo, que lo veremos en este punto, que rompamos también esas creencias limitantes de nuestro ideal del yo, porque las creencias limitantes de nuestro ideal del yo, que construimos muchas en la infancia y otras las hemos ido añadiendo después, son precisamente los parches con los que sobrevivimos a nuestras heridas emocionales. Así que estos dos factores, el sanar las heridas y el de romper creencias que son demasiado rígidas en el ideal del yo y que nuestro ego se las cree demasiado, está muy identificado con ellas, estos dos factores están muy juntitos, por no decir que están prácticamente fusionados. Entonces nuestro inconsciente hará que nos pasen cosas que nos lleven de la situación A la situación Z o alguna entre medio. Si espabilamos con las situaciones entre medio, estupendo, y si no, nos tendrá que empujar a la situación Z. Y ahora veremos cómo lo hace el inconsciente. Pero es muy importante que comprendamos y que sintamos que nuestro inconsciente no es que quiera hacernos sufrir porque sea sádico, morboso con nosotros. Esa especie de yo dentro nuestro que no nos deja hacer lo que queremos, que nos genera sensación de descontrol o de desconocimiento, no lo hace para hacernos sufrir porque sí. Hay una intención positiva, la intención positiva de que sanemos heridas y la intención positiva de que flexibilicemos o transformemos creencias que tal vez en un sentido, en un momento del pasado, nos sirvieron como parches, pero que no nos quedemos en lo superficial. Así que al final, ¿qué es lo que quiere nuestro inconsciente cuando nos sabotea? Que profundicemos. Y profundizar representa sanar y representa crecer y madurar interiormente. Flexibilizar el ideal del yo, transformarlo en una dirección y no en una meta, y que seamos pues, personas más conscientes, más lúcidas, más despiertas. ¿Cómo lo hace el inconsciente para sabotearnos? Nos genera angustia, y esta angustia, digamos que no surge así de repente, sino que nuestro inconsciente es como que va preparándolo para que llegue un momento en que brote esa angustia, que será cuando estemos hartos de estar hartos y busquemos el cambio real. Entonces hay 4 maneras en que el inconsciente genera esas situaciones de autosabotaje para que aparezca esa angustia, que sea como un gran bofetón que nos espabile y vayamos al cambio. La primera es generar como una especie de parálisis. Por parálisis no me refiero a quedarse paralizado, porque eso ya estaríamos entrando a lo mejor en la rama de las enfermedades. Me refiero a sensaciones de desgana, apatía, aburrimiento, desmotivación, pereza. Eso que nos falta la energía, que parece que estemos cansados físicamente, aunque no lo estemos, porque es un cansancio emocional, un aburrimiento, un malestar, es una sensación de inapetencia. Esta parálisis puede afectar a nuestras obligaciones, aquello en lo que nos sentimos obligados, como puede ser pues a trabajar, o sea que no podamos ir a trabajar, por ejemplo, porque no somos capaces de levantarnos de la cama, o que no podamos cuidar bien a nuestros hijos, y a veces no es tan grave, no lo hace desde las obligaciones, sino que lo hace desde aquello que es el ocio. Por ejemplo, si a mí me gusta ir mucho a correr y llevo varias semanas sin poder ir a correr porque me da mucha pereza, porque no tengo como la energía, porque me da sensación de que estoy muy cansado, aunque no lo esté y haya dormido mucho, entonces llegará un momento en que eso pues me va a generar tanto malestar que tendré que empezar a mirarme. Y si no lo hago cuando mi inconsciente me paraliza o me bloquea en mis factores ocio, sea cual sea el ocio o disfrute, lo hará en el tema obligaciones.
Entonces ya será cuando no pueda trabajar o cuando tenga un niño pequeño que cuidar y no pueda cuidarlo porque es que he perdido por completo la motivación. Entonces nuestro inconsciente nos va empujando. Primero suele afectarnos más en las situaciones de ocio, dejamos de disfrutar de las cosas que antes disfrutábamos mucho, deporte, escuchar música, empezamos a, a fatigarnos, o nos quita el apetito, entonces tenemos la obligación de comer para vivir y nutrirnos y estar vivos, nos quita el apetito, ya no nos entra la comida, entonces primero empieza empujando por tema ocio, tema disfrute y luego ya, si no, pues termina por las obligaciones. Empuja hasta que sintamos esa angustia, no nos valgan los autoengaños, es que, bueno, pues ya lo haré la semana que viene, bueno, tampoco pasa nada si no voy a hacer deporte una temporada, bueno, pues no voy a trabajar, ya encontraré otro trabajo, o en verdad es que a lo mejor este trabajo no me gusta, y a lo mejor no es porque no te guste, es por otra cosa. Cuando nuestro inconsciente utiliza la parálisis, tenemos que investigar mucho los duelos no cerrados, duelos no sanados, como herida emocional no resuelta. Pueden ser duelos más recientes o pueden ser duelos más antiguos. Entonces, tenerlo presente. Tengo un vídeo que se llama Cómo afrontar la depresión, en donde explico todo el tema de pérdidas y duelos que generan pues depresiones, apatía, desgana, desmotivación. Os puede ayudar este vídeo a descubrir qué duelos pueden estar pendientes en vuestra vida por sanar, independientemente de que no os sintáis deprimidos del todo. A mí me gusta utilizar el ejemplo de hacer huelga, ¿no? Cuando una persona, cuando un grupo de trabajadores no está bien con la empresa porque no están conformes con su salario, con las condiciones laborales, pues lo que hacen es hacer huelga. ¿Y hacer huelga qué significa? Pues no ir a trabajar. No ir al gimnasio, no llevar los niños al colegio, es el no hacer, que es otra manera de hacer, como he explicado antes. Entonces esto podría ser como que nuestro inconsciente nos pone en huelga, aunque no queramos estar en huelga. Es una metáfora que podemos utilizar para hacernos la idea. ¿Qué otra manera utiliza el inconsciente para sabotearnos y llevarnos al punto de la angustia? Obsesionándonos, que sería el extremo contrario al hacer huelga. Sería como el hacer huelga a la japonesa, que no es verdad, que los japoneses no hacían huelga de esa manera, es un mito, de eso de que trabajaban mucho para acabar con los materiales y bloquear la cadena de producción. Eso es un mito, que lo sepáis, que los japoneses no hacen huelga a la japonesa, sino que la hacen como todo el mundo. Pero el mito nos vale como metáfora de cómo lo hace el inconsciente. Por ejemplo, si mi ideal del yo, el dinero es muy importante para sentirme seguro, exitoso o incluso amado, pues lo que va a hacer nuestro inconsciente es, ¿te gusta el dinero? Pues te voy a obsesionar con el dinero. Va a ser toda tu vida y vas a vivir para el dinero y vas a sufrir con ansiedad con el dinero y vas a tener taquicardias con el dinero. Aquí ya entraría este otro nivel, entraría en lo físico, ¿no? Entonces, que para ti el sexo es muy importante. Sí, pues te voy a obsesionar con el sexo. Vas a estar todo el día pensando en sexo, vas a generar una adicción al sexo. Para ti es muy importante cumplir con tu trabajo. Pues te voy a volver hiper exigente para que tengas dudas de si estás trabajando bien, para que te vuelvas adicto al trabajo. Entonces sería como utilizar una creencia que ya está en el ideal del yo que hemos visto antes. Como que tú crees esto, pues ahora lo que voy a hacer precisamente para que rompas o flexibilices esta creencia, te voy a obsesionar con ella. Te voy a obsesionar hasta el punto de que eso te termine convirtiendo en una angustia y dejen de servirte todos tus autoengaños. Entonces es como, ¿te gusta mucho algo? Pues toma 50.000 de eso. Hasta que ya, ¿no? Te gusta mucho, para ti la comida es muy importante porque es un gran placer en tu vida. Pues vas a comer y a comer y a comer hasta que descubras que tienes un problema con eso y que en la vida no solamente es importante la comida, hay que tener amistades, hay que tener relaciones. Para ti es muy importante, no lo sé, pues por ejemplo,
tener un físico esbelto, pues te voy a obsesionar con el gimnasio para que estés todo el día con el gimnasio, y que eso te mantenga obsesionado. Y muchas veces este factor obsesión juega con el de la enfermedad, ¿no? O sea, te obsesiono con el gimnasio para que vayas mucho al gimnasio, porque tú, en tu ideal del yo, crees que lo más importante en la vida es tener un cuerpo precioso y bonito y esbelto y maravilloso. Te obsesiono hasta que te lesiones. Entonces aquí vivirás la angustia y dirás, ¿ahora qué hago con mi vida? Si ya no puedo hacer deporte como hacía antes, si ya mi espalda no me lo permite, si ya mi pie no me lo permite, si ya el deporte, lo único que puedo hacer es ir a caminar como los abuelos, pues ahí vas a tener que buscar otros valores, otros incentivos para poderte sentir seguro o amado, o sobre todo exitoso en el caso de este ejemplo. Entonces nos podemos obsesionar con el tema obligaciones, hiperresponsabilidad, hiperperfeccionismo, autoexigencia, o podemos obsesionarnos con aquellas cosas que creemos que disfrutamos, ¿no? Tú disfrutas de las discotecas, pues vas a ser un obsesionado con las discotecas. Tú disfrutas mucho, consideras que el alcohol es muy importante para divertirse y ser feliz, pues te vas a volver alcohólico hasta que ya no puedas beber más. Entonces es lo que hace el inconsciente, te empuja en la misma dirección que quieres ir, pero muy fuerte, hasta que eso se te convierte en un problema, en una angustia, y te das cuenta de que algo tienes que cambiar. Es cuando descubrirás que hay heridas que no has resuelto, o que tienes creencias que son limitantes, que ya no sirven, que son parches, y que ya te toca superar el duelo que tuviste que vivir, la frustración que tuviste que sufrir, para cambiar esta creencia. Tercer factor, este sería, si hemos hablado de la huelga de no ir a trabajar y hemos hablado de la huelga a la japonesa, de trabajar demasiado, el tercer factor sería trabajar, pero trabajar mal. O sea, no me declaro en huelga, voy a trabajar, pero lo hago mal. Y no es que yo lo quiera hacer mal, pero me vuelvo negligente, me vuelvo descuidado, me vuelvo olvidadizo, me vuelvo despistado, lo quiero hacer bien, pero no me sale bien. Estoy espeso, me cuesta concentrarme, pero yo estoy trabajando, no estoy en huelga, pero me sale mal el trabajo, entorpezco a los demás compañeros, o me entorpezco las tareas domésticas de casa, me olvido de la compra, me olvido de poner la lavadora, los niños no tienen ropa limpia para ponerse. Entonces es negligencia, descuido y olvido. Entonces, este es un factor que al final primero nos autoengañamos, ay, es que estoy así, pero bueno, se me va a pasar, pero ya luego seguiré trabajando también como trabajaba antes. Es solamente pues un despiste, un descuido, pero cuando son muchos despistes, muchos descuidos o muchas negligencias en poco tiempo, ya no vale eso de que es que todo el mundo se equivoca, porque no todo el mundo se equivoca tanto. Si te estás equivocando tanto, si te están saliendo tantas cosas mal, investiga, porque tu inconsciente te está llevando ahí, pero no para fastidiarte, sino para que descubras qué estás tapando a nivel emocional o qué creencia debes flexibilizar. Aquí hay algo muy curioso que voy a añadir, y es que a veces nuestro inconsciente, y esto es importante entenderlo, nuestro inconsciente no nos sabotea desde nosotros mismos, sino que nos sabotea desde un ser querido. Es cuando entramos en el tema del inconsciente sistémico, que he hablado antes, el nivel del inconsciente sistémico. Y esto suele ocurrir mucho con los hijos. Es como que los hijos sabotean la felicidad de los padres, les generan malestar, que les generan inseguridades o la sensación de que no puedo ser exitoso porque me tengo que encargar de mi hijo problemático, o mi hijo que está enfermo, o mi hijo que no estudia en el colegio. Entonces muchas veces el inconsciente no nos afecta a nosotros directamente, sino que lo hace a través de que un ser querido, muy especialmente los hijos, pero puede ser la pareja, nuestros padres, nuestros hermanos, actúen con nosotros de manera en que no cumplen bien se paralizan, se obsesionan con algo nuestro o se vuelven negligentes y descuidados, y eso hace que nos perjudiquemos también. Entonces eso tengámoslo presente, porque nada de lo que me pasa externo
está desconectado de lo que yo tengo que mirarme internamente. Esto es el inconsciente sistémico, es un inconsciente a nivel familiar, a nivel comunidad, desde el cual lo que no es necesario que a mí me pasen cosas que me hagan sentir que no controlo, que no sé, sino que me puede venir en forma de espejo desde el exterior. Especialmente los niños pequeños y los hijos, porque son muy leales y muy fieles a sus padres en cuanto a ayudarles a que modifiquen, sanen, reparen sus heridas emocionales y sus creencias. Los niños son maestros para sus padres y son maestros desde el inconsciente. Y el último factor ya sería enfermedades y accidentes, es cuando nuestro inconsciente psicológico ya nos ha paralizado o ya nos ha obsesionado o ya nos ha llevado a muchas negligencias y descuidos, pues al final, si con eso no es suficiente para estar hartos de estar hartos, pues nos accidentamos o nos enfermamos. Puede ser una enfermedad pequeña o puede ser una enfermedad más grave o puede ser que se enferme alguien de nuestro entorno para mostrarnos y provocarnos en esto que necesitemos cambiar o sanar de nuestras heridas. Entonces, que lo tengamos presente, que este es un recurso en que ya no estamos hablando a nivel inconsciente psicológico, sino que encontramos ya el nivel de inconsciente biológico. Y tiene que ver con situaciones que se viven, con heridas emocionales especialmente, que se han vivido con mucha soledad, sin poder ser expresadas, sin solución y de manera a veces sorpresiva o por acúmulo de muchas situaciones desagradables y sobre todo de forma muy dramática. Estos 5 factores están presentes para que ya el inconsciente psicológico pida ayuda al inconsciente biológico para generar esa angustia, ese bloqueo, esa limitación. Y si nos fijamos es que en verdad las enfermedades actúan igual que lo he explicado. Nuestros órganos o se paralizan y dejan de funcionar, o trabajan demasiado, o trabajan mal y a destiempo. Por ejemplo, el corazón, como órgano, puede ser que se paralice y que cada vez vaya más lento y que tengamos insuficiencia cardíaca. Puede ser que vaya muy rápido y que tengamos taquicardias y nuestro corazón va al máximo, o puede ser que tenga arritmias o cambios de lo que serían las pulsaciones que quedan completamente descontroladas, como si a veces se olvidara de latir o se olvidara de latir al ritmo que tiene que latir. Y con el resto de órganos igual, con el estómago, con los músculos, con los huesos, con los ojos, la vista, el oído. Entonces es interesante para que veamos, ¿no?, que esta enfermedad, ¿qué es? Algo se está paralizando, algo está trabajando demasiado, como las huelgas a la japonesa, o algo no está funcionando de la manera que debería de funcionar porque está demasiado inestable, hay muchos picos. Entonces la enfermedad nos va a guiar y nos va a decir, en base al tipo de enfermedad, que tenemos que mirar: una obsesión, una parálisis o negligencias, descuidos, olvidos, como factor que utiliza nuestro inconsciente para provocarnos, y a partir de ahí luego ya podemos descubrir cuál es la herida emocional que lo está provocando y cuál es la creencia limitante que está dificultando que sanemos esta herida emocional. En este último bloque os voy a explicar un ejercicio que funciona muy bien para poder negociar con nuestro inconsciente, conocer a nuestro inconsciente, especialmente en esas situaciones en las que estamos sufriendo angustia, pero incluso para poder prevenir si vemos que hay algo en nuestra vida que no está en orden, antes de que la situación se vuelva más grave o terminemos sintiendo esa angustia de no controlo y no sé por qué me pasa lo que me pasa. Este ejercicio es muy sencillo y es muy importante hacerlo muy bien contextualizado, es decir, que hay que cuidar los detalles. Se trata de coger 2 sillas y ponerlas una enfrente de la otra. 2 sillas. En estas 2 sillas, una de ellas va a representar a nuestro ego y la otra va a representar a nuestro inconsciente.
Principalmente va a ser el inconsciente psicológico, aunque a lo mejor puede venir algo de información de los otros inconscientes que os he comentado antes cuando os he hablado de los diferentes niveles del inconsciente. Entonces es importante que estemos a solas, que no haya nadie más por ahí, y si hay alguien ahí que sea de confianza y que esté en silencio, como acompañándonos, una habitación, un lugar donde estemos muy cómodos y seguros, que cuidemos la iluminación, que no hayan muchos ruidos externos, que se pueda escuchar bien lo que uno mismo habla y se dice. Podemos utilizar una grabadora para grabar lo que vayamos hablando durante el ejercicio y escucharlo después. Es interesante, ¿no? Podemos usar el móvil como grabadora y grabarlo, o incluso alguien quiere grabarlo en vídeo, pues lo puede grabar en vídeo para verse después. Podemos poner unos inciensos para que huela bien, o aromatizar la sala, cuidar la temperatura, ¿no? Que sea un lugar cómodo. Las sillas, dentro de lo posible, pues que sean sillas más o menos cómodas, no tienen por qué ser unas sillas muy especiales, pero 2 sillas que sean lo suficientemente cómodas para estar trabajando con ellas, pues una hora y algo, tal vez, que se pueda alargar este ejercicio, o incluso menos, puede ser media hora solo, depende. Entonces, cuando tenemos todo este ambiente creado, hemos cuidado el ambiente, en estas 2 sillas, una que se llamará la silla del ego y otra que se llamará la silla del inconsciente, lo que haremos primero será sentarnos en la silla del ego y darle voz a nuestro ego. Hablaremos, que ahora os voy a explicar lo que hay que decir con una serie de pasos, y cuando terminemos de hablar nos levantaremos, daremos una vuelta, andaremos un poco, nos moveremos, tocaremos así como para poder cambiar de energía, ¿no? Podemos dar golpes en el suelo un ratito, respirar, hacer unas cuantas respiraciones, pero que pasen unos 5 minutos mínimo, 3-5 minutos, y luego ya sentarnos en la silla del inconsciente. ¿Vale? Entonces, primera fase, me siento en la silla del ego. ¿Y qué voy a decir? Lo primero es, por supuesto, sentarse en la silla, y lo siguiente ya es saludar al inconsciente. A mí se me ocurre esta frase, pero podéis utilizar una frase como queráis. Hola inconsciente, yo soy el ego que habita en ti y voy a hablar contigo. Por ejemplo, así, un saludo, y ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Para qué te invoco, inconsciente? Voy a hablar contigo. Segundo, reconocer su autenticidad. ¿Qué significa esto? Aunque nuestro ego se cree que es nuestro ser real, nosotros sabemos que no es así, que somos mucho más que nuestro ego. Entonces, reconocer la autenticidad del inconsciente significa reconozco que tú eres mucho más próximo que yo a nuestro ser esencial, al yo esencial. Yo soy un ego construido y tú eres una parte de mí que estás mucho más en contacto que yo con lo que me representa biológicamente y también espiritualmente. A través de decir estas frases o frases parecidas, esto genera un sentimiento de humildad, de que no estoy hablando con un extraño, que estoy hablando con algo que me representa más que mi propio ego, con algo que está más cerca de mi ser real. Esto es muy importante, porque si no lo hacemos así, sentimos que el inconsciente es como otra persona, ¿no? Como eso que nos tiene poseídos, como la película del exorcista, que es el diablo o cualquier otra cosa. No, es nuestro inconsciente, y nuestro inconsciente es más yo que nuestro propio ego. Desde esta humildad y desde este reconocimiento, el ejercicio funcionará mucho mejor. Y también conseguiremos con eso no ver al inconsciente como un enemigo, sino verlo como un aliado, a pesar de que estemos viviendo una situación que nos genera angustia, malestar, bloqueo, obsesión, negligencias o algún tipo de enfermedad. Entonces, vuelvo a comenzar para hacerlo lo más sistemático posible. Me siento en la silla del ego. Saludo al inconsciente. Hola inconsciente, soy el ego que habita en ti, quiero hablar contigo.
para comprenderte, para entenderte, para escucharte, para conectarme mejor contigo. Podéis utilizar las palabras y frases que queráis con esta intención de saludar y contextualizar lo que vamos a hacer. Tercer punto, reconozco que tú estás más próximo y más cercano que yo como ego al ser esencial. Tú inconsciente representas mucho mejor que yo como ego lo que hay en mí biológico y lo que hay en mí espiritual. Así que soy humilde ante ti. Cuarto punto. Reconozco que aquello que me está pasando, a pesar de vivirlo con angustia, malestar, sufrimiento, es porque tú inconsciente tienes una intención positiva puesta en mí, aunque ahora no la sepa, aunque ahora no sé por qué, pero sé que hay una intención positiva en mí. Esto ayudará a que no veamos al inconsciente, como he dicho antes, como un enemigo. Aquí realizo una petición. En este punto realizo una petición como puede ser: te pido que me des información, que me haga darme cuenta de eso que no me estoy dando cuenta, cuál es la herida que tengo que sanar o cuál es la creencia que tengo que flexibilizar. Aquí lo podéis enfocar muy bien, o con la herida, o con la creencia, que es del ideal del yo, como he explicado antes, o la herida emocional, o con las dos, porque tal como os he explicado, están muy juntitas, por no decir fusionadas. Las heridas emocionales que no hemos resuelto y las creencias limitantes que nos están llevando a vivir situaciones que nos generan malestar y sufrimiento. Entonces, sería como realizar una petición. Quiero que me cuentes, que me expliques, que me comuniques cuáles son las heridas que no he resuelto o las creencias a las que estoy atado para que esté viviendo esta situación, sea la situación parecida a la situación Z que he comentado antes, o la Z misma. Le explico a mi inconsciente cuál es esa situación. Por ejemplo, pues últimamente estoy comiendo demasiado, me doy atracones de comida. O últimamente me cuesta muchísimo levantarme para ir a trabajar. O últimamente me discuto mucho con mi pareja. O últimamente mis hijos están neguitosos conmigo. O últimamente tengo un síntoma en la rodilla, me duele mucho la rodilla y no sé por qué. Últimamente tengo muchos accidentes y muchos despistes. Lo que me esté ocurriendo, o por qué llevo tantos años con esta sensación de que me falta algo en la vida, o por qué me cuesta tanto encontrar una pareja, o por qué me cuesta tanto mantenerme en la relación de pareja, o por qué estoy tan enganchado en esta relación de pareja tóxica, o por qué no puedo dejar a mi pareja si ya no soy feliz, o por qué tengo tanto miedo a que me abandone mi pareja. Entonces, explico esa situación que estoy viviendo, y no solamente la explico, sino que defino los sentimientos, ¿no? Si le estoy preguntando por mi miedo al abandono, le explico a mi inconsciente cómo yo siento que es mi miedo al abandono. Lo siento como un dolor en el corazón, como una desesperación, como no poder dormir bien, estar esperando algo que aunque nada me indique que va a suceder, pero tengo la sensación de que va a suceder. O estoy comiendo mucho dulce últimamente y lo hago por la noche y lo hago antes de ir a dormir y me propongo no hacerlo, pero al final lo acabo haciendo, y esto me genera pues una sensación de que no controlo, de que me voy a engordar, de que me estoy engordando ya mucho, de que no es sano para mí, y que aunque el chocolate me gusta mucho porque es un sabor muy agradable, pero llega un momento en que ya ni lo disfruto, lo que sea. Entonces le explico la situación a mi inconsciente y cómo la estoy sintiendo y sufriendo, por supuesto. Y el último punto es decirle al inconsciente que voy a estar atento a esa información que me transmita, pero el inconsciente puede transmitirnos información de varias maneras diferentes. Entonces voy a definirle a qué estoy abierto, ¿no? A qué maneras de informarse de mi inconsciente estoy abierto y preparado para escucharlo y para atenderle en aquello que quiero descifrar. Te voy a escuchar a través del discurso. Puede ser que en el momento en que me siente en la silla del inconsciente empiece a hablar
y sea mi inconsciente que utilice el lenguaje verbal para hablar y comunicarse conmigo directamente. Pero puede ser que no, que nos sentemos en esta silla y que no digamos absolutamente nada, que se nos quede la mente en blanco. Precisamente que se quede la mente en blanco también es una señal de algo, que nos puede dar información. Entonces el inconsciente se puede expresar a través del discurso hablado, se puede expresar a través de la emoción. A lo mejor me siento en esta silla y empiezo a llorar, o me siento en esta silla y empiezo a reírme con una risa nerviosa, o empiezo en esta silla y empiezo a sentirme triste, o enfadado, o asustado. Bueno, me va a transmitir emociones. Eso, por supuesto, es información relevante para mí. Sensaciones corporales. Puede que me siente en esta silla y me empiece a dar mucho calor, o mucho frío, o picores en el cuerpo, o que empiece a notar tensión en alguna zona de mi cuerpo, o que me den estornudos, o que empiecen a lagrimarme los ojos. Entonces también eso puede ser información interesante de lo que nos quiere decir el inconsciente. El inconsciente se comunica, por supuesto, mucho también desde el cuerpo. Y puede venirnos imágenes. De repente me siento en esta silla y me viene una imagen de la cara de mi mamá, o de mi madre, o de la cara de mi mujer, o de mi marido, de mi hijo, de mi hija, o me viene la cara de mi jefe, o me viene una casa, o me viene un lugar, o me viene un objeto, me viene una imagen. Entonces, una o varias imágenes, pueden venir una sucesión de imágenes y se que construya en mí, pues por ejemplo, un recuerdo. Empiezo a acordarme de una escena de mi infancia, empiezo a acordarme de una escena que he vivido hace poco, empiezo a acordarme de algo que me ha pasado, un recuerdo real. Puede ser que estas imágenes no construyan un recuerdo, sino que construyan una fantasía. Empiezo a imaginarme cómo sería mi vida si estuviera sin pareja, o cómo sería mi vida si dejara mi trabajo, cómo sería mi vida si fuera millonario, cómo sería mi vida si, etcétera, si ya no necesitara comer tanto, si no necesitara cualquier cosa que me mantenga obsesionado, si sería completamente libre. Entonces puedo fantasear como sueños lúcidos, ¿no? Sin estar durmiendo podemos tener sueños, no sueños lúcidos, sino sueños diurnos, sueños en los que soñamos despiertos. Entonces, aunque parezca que se nos está yendo la cabeza por los pajaritos y que nos estamos saliendo del ejercicio, vamos a atender a eso, porque eso también será información. También puede ser que el inconsciente se esté comunicando a través de fantasear o a través precisamente de esos pensamientos que vienen a distraernos. Porque en el momento en que estemos sentados en esta silla, aunque no nos lo parezca al principio, todo tendrá una coherencia, todo tendrá que ver con eso que nos quiere decir el inconsciente. Porque si en algo se caracteriza el inconsciente, es que el inconsciente no puede parar de comunicar. Constantemente el inconsciente nos comunica cosas. Y si encima se lo ponemos tan fácil generando este contexto, lo que nos va a comunicar el inconsciente nos va a llegar con mayor claridad. Y también puede que vengan símbolos a nuestra cabeza, que vengan pues, una imagen de un símbolo, de una estrella, de una llave, de un balón, de un laurel, una planta, un árbol, ¿no? Y cosas como que representen algo simbólico para nosotros. Un colgante que tenía mi abuela. Entonces, vamos a dejarnos recibir todo eso, ¿no? Este es el séptimo paso. Yo le digo a mi inconsciente, voy a estar atento a todo lo que me transmitas, tanto a nivel de discurso, de emociones y sentimientos, de sensaciones físicas y somáticas, a través de imágenes que me fluyan en mi mente, de recuerdos del pasado, de mi infancia o situaciones que haya vivido últimamente, fantasías y sueños diurnos o símbolos. Y cuando lo hayamos explicado, nos levantamos, nos damos una vuelta, unos minutos, nos tocamos, centramos y nos sentamos en la silla del inconsciente y nos dejamos sentir. Y confiamos. Confianza absoluta, porque, insisto, el inconsciente no puede no comunicar. Entonces, lo que venga puede ser que tenga mucho sentido para nosotros a la primera,
o puede ser que no, que sea un poco lío, es igual. Tal vez hoy me toca vivirlo como un poco lío. Entonces, luego me vuelvo a sentar en la silla del ego, puedo pedir aclaraciones y mantener un diálogo y volver a sentarme en la silla del inconsciente, hacer el ejercicio varias veces, o puedo coger la información que me venga en forma de todo lo que he comentado, anotarlo, y aunque ahora no tenga ningún sentido para mí, porque me resulta todo raro, me he acordado de cosas que siento que no tienen nada que ver con el problema que tengo, yo lo anoto y esto es lo que mi inconsciente me ha dicho hoy. Y dentro de un día, 2 días, vuelvo a probarlo y tal vez me lo comunique de otra forma, que me llegue más, que lo entienda mejor, o tal vez se conecte lo que me explique hoy el inconsciente con lo que ya me explicó y ahora sí por fin lo entienda. Entonces, tengámoslo presente. Puede ser que haciendo una vez este ejercicio ya descubramos lo que nos está pasando, o puede ser que lo tengamos que hacer en varios días, varias veces diferentes. No agotaros, no hacerlos hasta el cansancio, o sea, máximo 1 hora, entre que preparamos las sillas y la habitación y la ambientación, entre que hacemos algunas respiraciones anteriores, entre que nos sentamos aquí y hablamos con el inconsciente, entre que nos movemos, damos una vuelta, nos tomamos un vaso de agua, nos sentamos en la silla del inconsciente, luego a lo mejor damos otra vuelta, nos sentamos, bebemos agua, volvemos a la silla del ego, así varias veces, o con una solo puede ser suficiente. Es un ejercicio muy interesante en el que no tenemos que recurrir a estados de trance profundos o hipnóticos, aunque a veces puede ocurrir y puede llegar por sí solo de forma natural, y nos puede ayudar mucho primero, para descubrir eso que no sabemos que hace que no controlemos algo de nuestra vida. Y segundo, si lo vamos practicando, generamos una conexión desde nuestro ego a nuestro inconsciente que cada vez es más profunda, de manera que llegará un momento que ya ni necesitemos preparar sillas, simplemente estemos donde estemos, en el metro, en el trabajo, en el cine, viendo la tele, con cerrar los ojos, ponerlo en las manos en el corazón y preguntarle al inconsciente, ya nos diga o nos desvele cosas muy interesantes. Entonces recomiendo que hagáis este ejercicio, que no os obsesionéis si no sale como esperáis al principio, intentar no generar expectativas previas, simplemente experimentarlo, probarlo. Podéis usarlo de la grabadora, como os he comentado, porque a lo mejor decís cosas aquí y luego se os olvida, porque hay unas resistencias, el ego tiene sus resistencias. Entonces puede ser interesante luego escuchar lo que habéis dicho, porque a lo mejor os sorprendéis. Y practicarlo. Si la primera vez no sale muy bien, pues no pasa nada, estáis aprendiendo. Si sale ya fantástico, maravilloso. Y es una herramienta fantástica para poder desvelarnos qué tenemos que cambiar en nuestra vida o qué heridas tenemos que sanar. Incluso nos puede ayudar a sanar directamente las heridas si ya conectamos con la emoción y lo podemos llorar, lo podemos expresar. Incluso puede ayudarnos con síntomas físicos, con alguna enfermedad, para poder liberarnos del síntoma o por lo menos que nuestro sistema inmunológico o nuestro cuerpo se regenere lo más pronto posible, acompañando a los tratamientos que nos haya dado el médico, por supuesto, pues los médicos son los que más saben de enfermedades, pero puede ayudarnos también a trabajarnos las enfermedades desde lo emocional. Y os animo a que lo hagáis, es muy interesante. En el caso que salgan cosas o que os resulten muy raras o que os tengáis mucha dificultad para hacerlo, os recomiendo que pidáis ayuda a un terapeuta, a un especialista, porque no todo nos lo podemos sanar solos por nosotros mismos. A lo mejor incluso nuestro inconsciente dice, sí, te lo diré, pero cuando pidas ayuda a un profesional, no ahora, no estás preparado para que te diga esto estando tú solo, o necesitas hacer terapia. También puede ser que el inconsciente nos diga, lo siento, pero de momento tienes que hacer terapia y luego ya empezaré a expresar para que estés más preparado para la información que te tengo que dar. Imaginar si hay traumas potentes, abusos o maltrato, pero tampoco tiene por qué ser tan potente. Heridas de desamor, heridas de frustración, heridas que para nosotros son de mucha carga emocional y a lo mejor nuestro inconsciente nos dice, hoy no es el día, o
pide ayuda y entonces te lo podré mostrar. Y esto es todo lo que os quería contar hoy en este vídeo. Muchísimas gracias por vuestra atención, espero que os haya resultado interesante y nos vemos en otra ocasión.